Esta semana trabajaremos el proyecto transversal Estadística Agropecuaria para ciclo 4. Iniciamos con la lectura Una violencia difícil de medir. El conflicto armado en nuestro país ha sido desde tiempos pasados, pero ha sido muy difícil de registrarlo por diferentes motivos. Uno de ellos son los difíciles lugares de acceso, también la parte meteorológica, las dinámicas de la guerra, la extensión, el tiempo, las políticas que no han permitido que se desarrolle una buena investigación. Todo esto lo refleja el grupo de memoria histórica. Hasta el 31 de marzo del 2013, la RUB1, que se denomina Registro Único de Unidad de Víctimas, registró alrededor de 166.069 fueron las víctimas fatales. Por acá, víctimas fatales del conflicto armado. Esto desde 1985 hasta la fecha. Quiere decir que antes de 1985 no se han contado las víctimas. Cabe resaltar que antes de esto hubo un gran número de víctimas que no se han podido contar. Esto lo dice el grupo de memoria histórica. Bien, pasando a los actores del conflicto armado, de las 1982 masacres, 12 documentadas por el GMH, que significa el Grupo de Memoria Histórica. Entre 1980 y el 2012, los grupos paramilitares perpetraron 1.166, es decir que el 58.9% de ellas. Las guerrillas fueron responsables de 343, la fuerza pública de 158, que equivale al 17.3 de las guerrillas, 7.9% de el ejército. Y por otra parte, 295 pues equivalen al 14% por grupos armados, pues que no se ha podido esclarecer su identidad. Para llevar estas cifras, poderlas analizar de otra manera, se las presenta en esta tabla. Entonces, en esta tabla de las víctimas de los paramilitares, tenemos que fueron 1.166 las víctimas. Esto para los paramilitares. Las guerrillas con 343, la fuerza pública con 295 y otros grupos armados que no se han podido identificar con 138. Estas son las cifras que ha dejado la guerra. Bien, pasemos a otra tabla. Dice la tabla número 2, distribución del número de masacres del conflicto armado por grupos armados desde 1980 hasta el 2012. Fuente GMH. Ya hemos dicho que GMH significa Grupo de Memoria Histórica. Base de datos de masacre del conflicto armado en Colombia del 80 hasta el 2002. Entonces veamos la gráfica. Entonces estas gráficas pues se las reconoce que aquí tenemos un eje que se llama Y y aquí va el X, ¿cierto? Entonces en el eje X nos están dando a conocer los años, el tiempo, desde 1980, que se empiezan a contar las masacres, aquí hasta el 2000, en esta tabla hasta el 2013. Y en el eje Y, o sea, en la parte vertical, el número de víctimas, ¿cierto? Desde 0 hasta 250.000 en este caso. Bien, veamos entonces. Si ustedes se dan cuenta, la tablita tiene alrededor de un poco más de 50 hasta el 92, pero donde ya empieza a aumentar en las cifras de víctimas es desde el 99 aproximadamente hasta el 2003 o hasta el 2004. Esta es la cifra teniendo en cuenta que entre el 2000 y 2001
es el pico más alto de masacres que se presentan en este país. Bien, leamos el texto. Dice, si bien las grandes masacres no fueron los hechos violentos más reiterados en el conflicto armado, representan una de cada 10 masacres. Su ocurrencia en coyunturas específicas contribuyó enormemente a forjar una reputación terrorífica de los actores armados con las que sustentaron su poder. En este caso, miren, sembrar el terror contra el enemigo. Muy bien, pasemos a la siguiente. Bien, pasamos a las actividades. La primera dice, de la lectura anterior determina la cantidad de civiles muertos por el conflicto armado en Colombia. Ahora compara ese número con la población civil de una ciudad como Florencia, que es de aproximadamente 180,000 habitantes a la fecha. Entonces, mira, nosotros tenemos las dos gráficas con las cuales podemos sacar esos resultados. Para la segunda, revisa el gráfico anterior y responde las siguientes preguntas. ¿Qué información te suministra el gráfico? Muy bien, aquí miren, les puede suministrar el número de víctimas que está en el eje Y también pueden sacar qué cantidad de víctimas dejó el conflicto armado en cada una de las fechas y en qué años fue en que se pudo aunque se incrementó el número de víctimas. Bien, con base en la respuesta anterior, ¿qué conclusiones podrías inferir o deducir? Entonces, de acuerdo a las fechas o en qué gobierno o qué pasó o qué suceso trascendental pudo pasar en este año. Bien, 3 dice, revisa el gráfico o polígono de frecuencia anterior. ¿Qué información te suministra el gráfico? Entonces, miren aquí también, están mirando. Con base en la respuesta anterior, ¿qué conclusiones podrías inferir o deducir? Cuarta, ¿en qué se diferencian ambos gráficos y qué comparten o tienen en común? Miren, aquí tienen los gráficos. Recuerden que aquí les daba las cifras de paramilitares, guerrilla, fuerza pública, que son las víctimas que ellos dejaron, ¿cierto? Y acá también están dejando, pero el gráfico me muestra con el tiempo o con los años. Quinta, finalmente, ¿en qué lugares crees que se llevaron a cabo la mayor cantidad de masacres del país? Eso pues de acuerdo a lo que tú hayas podido escuchar, a las noticias o a lo que puedas investigar, ¿cierto? ¿En qué lugares se llevaron mayor cantidad de masacres en el país? Y la sexta, si tu anterior respuesta está relacionada con una localización en el campo, ¿cómo crees que la violencia ha afectado la producción agrícola y pecuaria y en particular al campesino colombiano? Bien, entonces de acuerdo a tus conclusiones. Muy bien. Bien, para la siguiente parte ya tenemos lo que es la alfabetización digital. Recuerden que para este campo no se deben realizar actividades, simplemente es información que ustedes la ponen en práctica de acuerdo a sus necesidades. En este caso tenemos las páginas interactivas de aprendizaje. Para matemáticas tenemos una página que se llama GeoGebra, que es una plataforma o un software educativo de matemáticas que reúne la geometría, el cálculo, la aritmética, la estadística y el álgebra en una sola plataforma. Y esta se implementa como apoyo para comprender de manera más sencilla las matemáticas. Entonces ustedes buscando esta página podrán fácilmente desarrollar este tipo de matemáticas. Hay otra que se llama MathTV. ¿Sí? La voy a seleccionar acá abajo, en la parte inferior. Esta plataforma pues permite buscar videos educativos que permiten la fácil comprensión de las matemáticas y encontrarás diversos profesores que expliquen sobre el tema que quieres saber. ¿Listo? Entonces en este caso pues encontrarán tutoriales de los temas específicos que cada uno necesite. Y para la parte de español tenemos Aprende y Lee. Es un juego que se descarga desde Play Store.
y se hace a través de los teléfonos. Es un juego pues que permite recordar ortografía, sílabas, aprender nuevas palabras y reforzar la memoria. Hay otro que se llama Hola ebook. Esta plataforma es una biblioteca virtual donde se pueden descargar en PDFs todos los libros que deseas sobre literatura. Y la otra que es Practica Español. Es una plataforma que brinda aclaraciones ortográficas, consejos para recordar actividades online para practicar lo aprendido. Entonces con esas plataformas ustedes podrán